Socorre. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Mateo 25 del 31 al 40 en la Nueva Versión Internacional dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Recibirán su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun el más pequeño, lo hicieron por mí. En un mundo en donde nos preocupamos más por nosotros que por el prójimo, en un momento en la historia en el que el individualismo es lo mejor que nos puede pasar según la sociedad, la palabra del Señor sigue sosteniendo los principios del reino. Estos principios que se basan en el amor hacia el prójimo, en socorrer a nuestro prójimo, en ayudarlo, en tender una mano, en siempre tener amabilidad, en siempre estar buscando hacerle el bien a alguien, no hacerle el mal, no provocar riñas, pleitos, contiendas, sino todo lo contrario. Cuando uno ve a las personas en necesidad, poderlos ayudar con lo mucho o poco que uno tenga. Lo importante es la intención del corazón. Y claro, es muy rápido decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y esto es cierto, porque en nuestro corazón debe de existir esa amabilidad de poder socorrer a las personas. Eso no está afuera, eso está adentro. Y si nosotros estamos bien adentro, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, y por supuesto en la obediencia hacia la palabra de Dios, vamos a ser diferentes. Vamos a actuar no por impulso, sino que simple y llanamente por un principio, porque nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Socorrer al que lo necesita, no importando quién sea, no importando si eso te da renombre o fama, o si nadie va a ver o te va a felicitar por lo que acabas de hacer, sino porque quieres obedecer el principio bíblico, porque aunque se oiga mal, no estás invirtiendo para este momento, lo estás haciendo para la eternidad. Por eso comencé la lectura desde ese versículo. Cuando el Señor regrese, se sentará en su trono, y en ese momento separará las ovejas de las cabras, de los que obedecieron su palabra, como las ovejas obedecen a su pastor, y de los que fueron rebeldes a esa palabra, las cabras. Porque si tú comprendes la ilustración, te darás cuenta que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la obedecen. No hay animal más noble que las ovejas, pero no hay animal más rebelde que las cabras. Las cabras deshacen todo, hacen pedazos todo, destruyen todo lo que pueden las cabras y no obedecen. ¿Cuál es la diferencia? Según lo que leímos, es el socorrer a nuestro prójimo. Jesús lo sabía perfectamente. Nadie puede socorrer a su prójimo si no está siendo guiado por los principios bíblicos. Y como te decía al principio, en una sociedad o en un tiempo en el cual hemos idealizado la individualidad, en donde lo importante somos nosotros, no nadie más, ahí en medio de ese tiempo, poder ser como el Señor lo pide, se necesita de mucho valor, pero sobre todo de una convicción extraordinaria de tus principios y valores morales. Y es ahí donde se separan las ovejas de las cabras. Pero hay un beneficio. Él está diciendo, aunque lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, es como que lo hubieran hecho por mí, porque Él no hace excepción de personas. Te lo he dicho en otras dosis, todos valemos exactamente lo mismo. No es solo ayudar al que nos puede devolver el favor, sino es ayudar a aquel que tiene necesidad, aquel que no te puede devolver ese favor, aquel niño que hoy tiene hambre y que tú puedes extenderle un plato de comida, aquel que tiene frío pero tú le puedes dar un suéter o una cobija. Esa es la diferencia. Cuando tú ves a una persona haciendo eso, él está siendo regido por los principios bíblicos. Y tal vez no lo vea desde ese punto de vista, porque es su valor como persona que en ese momento no puede no socorrer al que está en problemas. Y es que eso deberíamos de ser los cristianos.
Nosotros deberíamos de entristecernos, nos debería de doler la injusticia, deberíamos de ser esas personas que constantemente estemos viendo cómo ayudar. Ese es el principio de todo. Estamos invirtiendo en la eternidad, no en este momento. Te quiero dejar con la reflexión de Isaías 58, 5 al 11. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los suyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida a lo que estamos llamados. Se nos olvida que cuando tu corazón está preparado, tú no puedes no actuar en medio de tanta injusticia, en medio de tanta necesidad. Es por eso que los discípulos impactaron tanto. Es por eso que el evangelio fue tan poderoso en el libro de Hechos, porque constantemente estaban tendiendo una mano en lugar de un dedo acusador. Tanto que tenemos que aprender, pero podemos empezar socorriendo al necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que seamos indiferentes, no permitas que nos acomodemos tanto, que no nos atrevamos a ver la necesidad de otro, que no nos atrevamos a intervenir en la injusticia, que no seamos capaces de extender la mano al que lo necesita. Todo lo contrario, que nuestro corazón esté preparado para poder ayudar y socorrer a todo el que lo necesita, porque ese es un principio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.